unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Hola, buenos días. Empezamos culto de Pascua. Ahora oramos juntos. Jesucristo, tú atravesaste pueblos y villas, curando toda dolencia y toda enfermedad. Por tu mandato, los enfermos fueron curados. Acude a nuestra ayuda hoy en medio de la propagación global del coronavirus, para que podamos sentir tu amor curativo. Cura a todos los enfermos con el virus, que puedan recuperar sus fuerzas y sanar mediante un buen cuidado médico. Sánanos de nuestros temores, los cuales no permiten que las naciones trabajen unidos y que los vecinos se ayuden unos a otros. Jesucristo, sanador de todo, acompáñanos en estos tiempos de incertidumbre y pena.
Acompaña a las familias de quienes están enfermos o que han muerto. En medio de sus preocupaciones y penas, líbrales de enfermedad y desesperación. Permíteles sentir tu paz. Acompaña a los doctores, enfermeras, investigadores y todos los profesionales médicos que andan en búsqueda de sanar y andar a los afectados y que corren riesgos en el proceso. Permíteles sentir tu protección y paz. Acompaña a los líderes de todas las naciones. Dales la visión para actuar con amor y un verdadero interés en el bienestar de la gente que deben de servir. Dales la sabiduría para poder invertir en soluciones de largo plazo que ayudarán a la preparación o prevención de futuros brotes. Permíteles conocer tu paz en esta tierra, mientras juntos trabajan para lograrlo. Ya estemos en nuestras casas o en el extranjero, rodeados de muchos o de unos pocos que sufren de esta enfermedad. Jesucristo, acompáñanos mientras soportamos y lamentamos, persistimos y nos preparamos. Sustituye nuestra ansiedad por tu paz. Jesucristo, sánanos. Jesucristo, protégenos. Jesucristo, cuídanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora nos vemos la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 1 a 10. Mateo 28, 1 a 10. Mateo capítulo 28, versículo 1 a 10. Oraremos juntos. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Amén. Ahora compartimos la palabra de Dios. El tema es la fe y el futuro de la resurrección. Hoy es el día de la Pascua. La Pascua es la fiesta más importante de la iglesia.
¿Cuál es el núcleo de nuestra fe? Creer que Jesús murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Creer que Jesús se convirtió en el primer fruto de la resurrección y ahora resucitaré como Jesús. ¿Cómo deberán vivir los cristianos que creen en la resurrección de Jesús? Vamos a ver. Primero, vivir con creencias concretas y prácticas. Nuestra fe no es ideológica ni abstracta, porque la resurrección de Jesús es un hecho histórico. Algunos teólogos liberales enseñan que la resurrección de Jesús es simbólica para las personas. Por eso dicen que uno debe vivir arduamente, incluso en situaciones difíciles. Se dice que es la fe de la resurrección. Sin embargo, nuestra fe de resurrección no comienza en un sentido simbólico, sino de hecho. De hecho, Jesús murió completamente en la cruz y resucitó al tercer día. El texto de hoy detalla la situación cuando Jesús resucitó. El ángel movió la piedra que se encontraba en la entrada de la tumba que la gente bloqueó. Vamos a ver Mateo 28, 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí se dice un ángel movió una gran piedra. Y las mujeres que visitaron la tumba se encontraron directamente con Jesús, que había resucitado. Las mujeres se encontraron Jesús. Vamos a ver 28, 9. He aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ellas se encontraron a Jesús y abrazaron sus pies. ¿Sí? Porque Jesús resucitó realmente. Jesús resucitado dijo a las mujeres de la siguiente manera. Vamos a ver 28, 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Ellos se hablaron con Jesús. Y Jesús dijo a ella, vayan a Galilea y ahí me verán. Por eso, de hecho, en Galilea los discípulos se encontraron con Jesús resucitado. Abajo, Mateo 28, 16 a 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí se dice, los discípulos se encontraron y vieron Jesús resucitado. ¿Sí? Los discípulos del Señor se encontraron y adoraron al Señor, que realmente resucitó en Galilea. Sin embargo, era imposible que los muertos volvieran a vivir. Mientras tanto, nunca ha habido una persona que haya muerto en la historia humana. Pero Jesús fue el primero en haber resucitado entre los muertos en toda la humanidad. La resurrección de Jesús es evidencia de que Dios está vivo y que Jesús
era realmente el Hijo de Dios. También es evidencia de que todo lo que Jesús hizo en la tierra y la palabra era verdad. No debemos pensar en la resurrección de Jesús como algo abstracto, porque es la verdad. Hace unos años salió una película llamada Resurrección. El protagonista de la película es un joven oficial romano que aparentemente vio morir a Jesús en la cruz y dos soldados apuñalaron el costado con una lanza, confirmando que estaban completamente muertos. Pero unos días después, cuando se difundieron los romanos de que Jesús había resucitado, creyeron que era un falso rumor y comenzaron a investigar. Recorrió por todas partes para encontrar a quienes habían difundido los rumores para meterlos en la cárcel. Entonces vio a Jesús resucitado en una casa con sus discípulos. El oficial, que estaba tan sorprendido, estuvo seriamente preocupado por un tiempo. ¿Cómo pueden el muerto resucitar? Obviamente había confirmado que había muerto ante sus propios ojos, pero ahora el hombre muerto ahora está vivo. Se dice que este oficial finalmente aceptó a Jesús como Salvador y se va a Galilea con sus discípulos para encontrarse con Jesús. Todas las razones y propósitos para nuestra vida de fe ahora se deben a que Jesús realmente resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, todas nuestras acciones ahora son en vano. Todas las adoraciones de los domingos y el hecho de vivir de acuerdo con la voluntad del Señor, todo serían en vano. Pero debido a que el Señor resucitó, abandonamos nuestros pecados en la tierra y vivimos con rectitud y vivimos fielmente para el Señor. Primero es real. La resurrección de Jesús es real, de hecho. Segundo, es un creyente en la resurrección de Jesús puede vivir en la tierra con el poder de la resurrección. La resurrección de Jesús venció los poderes del diablo, que tenía el poder de morir. Solucionó el problema del pecado. Todos los problemas en esta tierra son causados por el pecado. Los problemas de pobreza, enfermedad y sufrimiento mental se deben al pecado. En términos simples, el pecado es un alejamiento de Dios. Significa que las personas vivirán solas sin Dios. Jesús comparó al pecador que dejó a Dios con el hijo pródigo que dejó al padre. El segundo dejó a su padre y dijo que viviría libremente, pero gasta todo su dinero en su vida intemperante. Y por supuesto vino una gran hambruna y el hijo se estaba por morir de hambre. La causa de la pobreza y el sufrimiento del hijo fue que había dejado a su padre. Cuando el hijo regresó con su padre para arrepentirse de sus errores,
y vivir. Obtuvo la gracia de ganarse la vida. Creer en Jesús significa enterrar al viejo yo que era esclavo del pecado y vivir como un hombre nuevo con el Jesús resucitado. Entonces, cuando creemos en Jesús, somos bautizados. Al entrar en el agua, el viejo ser muere. Y cuando sale el agua, el nuevo hombre vive. El cristiano que se convirtió en un hombre nuevo, ahora vive una vida de lucha y vencer el pecado. Porque el Señor venció el pecado y resucitó. Pero podemos luchar y ganar el pecado por nuestra cuenta. No podemos vencer el pecado por nuestra cuenta. ¿Cómo hacemos? Como Pablo, el gran apóstol de Dios, estaba seriamente preocupado porque no podía vencer el pecado. Veamos la confesión de Pablo en su corazón a causa de sus pecados. La palabra de Dios, Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí se dice el pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Apóstol Pablo se preocupaba mucho sobre su mente, su pecado. Sin embargo, Pablo aprendió a vencer el pecado en Jesucristo. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Si estamos en Jesús, podemos vencer el pecado. En Jesús, el Espíritu Santo me libra de la ley del pecado y la muerte. El Espíritu Santo me da el poder de vencer el pecado mientras esté en Jesús. No puedo volar por mí mismo, pero cuando me subo al avión, puedo volar. Del mismo modo, no puedo vencer el pecado con mis propias fuerzas, pero si estoy en Jesús, puedo vencer el pecado. Amén. Entonces, ¿cómo uno está en Jesús? Admitir que Jesús está en mí y siempre
confiar y depender en Él. Es pensar profundamente acerca de Jesús y preguntar cuál es la voluntad del Señor. Siempre pregunta a Jesús, ¿cuál es la voluntad de su voluntad? La mayor parte de la voluntad de Jesús está listrada en la Biblia. Incluso si lees bien la Biblia, conocerás la voluntad del Señor. Por eso es muy importante cada día leer la Biblia. Además, muchos de los problemas que surgen en nuestra vida diaria deben responderse preguntando directamente al Señor. Aquellos que siempre piensan en Jesús y meditan profundamente en lo que Jesús dijo, puedan vencer el pecado. La fe es como un escudo que me protege de los ataques del enemigo. Y la palabra del Señor es como una espada que atraviesa a un enemigo y lo vence. La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 16 a 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Amén. Hoy el diablo está haciendo sufrir a las personas con diversas enfermedades y miedos. Pero si moramos en Jesús, podemos vencer todos los ataques del diablo. El diablo ataca nuestro corazón primero. Entonces te desespera y hace que pierdas la motivación para vivir. Pero la fe de la resurrección proporciona el poder para vencer toda desesperación. Cuando Jesús murió en la cruz, los discípulos cayeron en una gran desesperación. Se sorprendieron por el hecho de que el resultado de seguir a Jesús por 3 años fue la muerte. La muerte del Señor fue gran desesperación para los discípulos. No les quedaba nada ahora que habían abandonado todo y seguido al Señor. Más bien, tenían miedo de ser atrapados y morir. Sin embargo, después de la resurrección, el Señor vino a los discípulos y Él confesó: paz doy a ustedes. El Jesús resucitado dio esperanza a sus discípulos que gimieron de desesperación. Jesús venció la muerte y resucitó. Incluso si una desesperación como la muerte viniera a mí, con tal de mirar al Señor resucitado, nos trae esperanza. No importa si estamos desesperados, si el negocio fracasó o si estamos enfermos, porque está Jesús que resucitó de los muertos. Cuando me veo a mí mismo y mi entorno, me encuentro en desesperación, pero cuando veo al Señor resucitado, veo esperanza. Jesús, quien venció la muerte, puede vencer todos nuestros problemas en la tierra. Los discípulos que se
encontraron con el Jesús resucitado, superaron toda desesperación y obtuvieron una gran esperanza. Por orden del Señor, cuando oraron fervientemente en el ático de Marcos, les vieron al Espíritu Santo y les vieron poder. Luego, cuando predicaron el Evangelio, experimentaron el poder de la resurrección, donde los enfermos sanaron y los muertos resucitaron. Pedro, ¿quién levantó al cojo? La palabra de Dios, Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Mas Pedro dijo: no tengas plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Amén. Es el poder de Jesús resucitado. Y después, en Hechos 9, capítulo 9, Pedro salvó una persona, Dorcas, quien fue resucitado por el apóstol Pedro. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que se traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Amén. Sí, es el poder de Jesús resucitado. Es el poder de la resurrección. El apóstol Pablo, quien oró por Eutico, que había caído del tercer piso. Los apóstoles pudieron hacer milagros porque creían en el Jesús resucitado. El poder de la resurrección tiene el poder de salvar a los muertos. Si ahora estoy desesperado, meditemos en Jesús, que resucitó de la muerte. Jesús, que venció la muerte, puede convertir mi desesperación en esperanza. Amén. Lo tercero, los que tienen fe en la resurrección deben dar fruto. Los discípulos fueron a Galilea cuando oyeron que Jesús resucitado iría a verlos en Galilea. Ahí se encontraron con Jesús, que había resucitado. Jesús dio a sus discípulos la siguiente gran misión. Mateo 28, versículo 18 hasta 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los creyentes que creen en Jesús resucitado todavía tienen un trabajo que hacer en la tierra. Y eso es predicar a las personas acerca de Jesús resucitado, quien venció la muerte. Cuando predicamos al Señor de la resurrección, el Señor nos da el fruto del alma. Todo el que cree en Jesús, el primer fruto de la resurrección, se convierte en el fruto de la resurrección. Además, el Señor quiere más fruto. Cuando vivimos para el Evangelio, podremos dar muchos frutos de la vida que el Señor desea. Por ejemplo, recientemente vi una historia de YouTube donde un médico que estaba tratando el coronavirus en un hospital en Alemania se convirtió y aceptó a Jesús. Un pastor de 70 años fue ingresado en el hospital con coronavirus. Sin embargo, este pastor siempre sonreía alegremente y hablaba con las personas que yacían al lado de la cama. Y el doctor también asistió a la iglesia en el pasado, pero no tenía fe. Para él, el hecho de que Jesús resucitó era una ficción y era algo absurdo. Sin embargo, al ver a los pacientes que entraban y morían, tuvo mucho miedo de que también se infectará con el virus. Pero el pastor, que estaba a punto de morir, dio esperanza a los pacientes e incluso consoló y alentó al médico. El médico dijo que se sintió conmovido por la audacia y la fe amable del pastor, por lo que aceptó a Jesús nuevamente y fue a la iglesia. Se dice que ya no tiene miedo de trabajar y que los pacientes pueden ser tratados con alegría. El pastor que predicó el evangelio al médico y a la gente finalmente falleció por el coronavirus. Pero el pastor fue al cielo con nuevos frutos de vida a su alrededor. Si tenemos la fe de una resurrección viviente, debemos llevar el fruto de la vida hasta la muerte. Con la esperanza de la resurrección, no debemos temer el fracaso o la desesperación, porque el Señor ya lo ha ganado. Amén. Amén. Oremos por el poder de vencer toda desesperación y sufrimiento, mirando al Señor, quien ya ha resucitado de la muerte. Si el Señor resucitado da poder, podemos vencer cualquier sufrimiento. También podemos hacer cualquier cosa. En la mañana de Pascua, hoy es Semana Santa, ¿verdad? Meditemos en la resurrección del Señor y superemos todas las tribulaciones y dificultades que se me
presentan y seamos un cristiano de la victoria. Amén. Amén. Oramos juntos. Jesús, gracias por tu bondad y gracia y mucho amor. Queremos ser tus discípulos y dar muchos frutos. Queremos vivir por el poder su resurrección y vencer todos los pecados y todo tipo de maldades. El diablo no puede vencer a nosotros porque en mí Jesucristo vive. Jesús siempre da la fuerza para vencer al diablo. Gracias por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vencemos y por el poder de la resurrección. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Den paz a ustedes.